Sí, muy buenos días a todos. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos. Estamos, pues, todos agradecidos con Dios. Estamos comiendo muy bien, además, ¿no? Y me refiero a la palabra, ¿verdad? Porque aparte también las hamburguesas han estado buenas, pero sobre todo la palabra de Dios, el alimento espiritual que Dios nos ha regalado por su gracia, pues creo que ha ministrado los corazones de todos, de la mayoría de los que estamos aquí. Y es una bendición poder estar aquí al frente de ustedes. También es un nervio muy grande, ¿verdad? Le digo al pastor Chuy, le doy mi hora mejor y usted agárrese las 3 horas. Pero no, me dijo, no es algo negociable. Entonces, bueno, aquí estamos, hermanos. Pues es un gusto verles nuevamente, sus caras, el testimonio de sus vidas, platicar con algunos de ustedes y ver la obra que el Señor está haciendo en sus vidas. Pues es maravillosa, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué le parece si me acompaña al Salmo 78, versículo 5? Le agradezco a Dios por la bendición que me da de estar aquí, también al pastor Lolo, a los pastores de Casa de Oración. Muchas gracias por la confianza. Queremos todos glorificar a Dios. Amén. El Salmo 78, versículo 5 y versículo 6, pues precisamente es el texto que el Señor ha determinado para esta conferencia. Dice que Él, refiriéndose a Dios, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la bondad y la oportunidad de poder, Señor, percibir y darnos cuenta que tú estás en medio de nosotros. No ha sido una conferencia más, no ha sido un tiempo más. Señor, hemos sentido, hemos visto, hemos percibido, ha sido muy claro para nosotros la transformación que ha venido a nuestras vidas a través de toda la palabra que nos has dado a través de tus siervos. Señor, y en este día te rogamos que nos vuelvas a hablar. Señor, que tu palabra capte toda nuestra atención. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando todo el tiempo y cada momento hacia toda verdad y hacia toda justicia. Señor, nosotros abrimos nuestros corazones y te decimos, Señor, que puedes tomar todo el control de nosotros porque te pertenecemos. Te damos la gloria y las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El tema de este congreso, hermanos, no solamente es muy bueno, creo que debemos considerar el tema como algo imprescindible y algo urgente. Pocas veces se habla de fortalecer a las actuales generaciones para rescatar a las generaciones que siguen. Al menos en lo personal, no sé, contadas 2, 3 veces en todo el tiempo que tengo de conocer a Cristo había oído un tema, y sin duda este tema tuvo que haber venido del corazón de Dios. Sin embargo, es una necesidad hablar de esto de vida o muerte por los tiempos en los que estamos viviendo. Al menos para nosotros los pastores debe ser considerado como un tema sumamente urgente o de vida o muerte. Actualmente Dios ha estado levantando una nueva generación de pastores jóvenes, lo cual es muy bueno por un lado. Sin embargo, la gran mayoría de estos nuevos pastores no han sido capacitados correctamente en cuanto a sus responsabilidades y obligaciones ministeriales. Muchos de estos pastores son, el pastor Tony hablaba un poco acerca de las generaciones, son pastores millennials, porque están gobernando la iglesia con conceptos digitales, con conceptos de marketing, en lugar de gobernar la iglesia con la Biblia. Esto pasa continuamente y comúnmente por una sola razón, porque el espíritu de muchos de estos jóvenes pastores está vacío, está hueco. Es la triste realidad. Lamentablemente esta generación
ha sido considerada como la generación más vana y vacía de todas las generaciones. Esta generación de nuevos pastores dominan más los temas de actualidad que las doctrinas bíblicas. Saben más de deportistas famosos que de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta generación de nuevos pastores o predicadores saben más de política que de las leyes espirituales de Dios. Esta generación de nuevos pastores saben más de modas y tecnología que de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Esta generación tiene habilidades asombrosas como manejar a la perfección un dispositivo electrónico, manejan a la perfección una red social, un canal de YouTube, la edición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero francamente no tienen interés en las habilidades del ministerio. No conocen las escrituras, no saben alabar a Dios. Estábamos recibiendo una exhortación apenas del pastor Lolo. ¿Cuántos recibieron la exhortación como de parte de Dios? Bueno, eso es algo que sucede hoy en nuestros días. Las nuevas generaciones no saben adorar a Dios, no saben servir al Señor como se debe. Ni siquiera conocen las doctrinas más fundamentales del cristianismo, como la justificación, la redención, la santificación, la Trinidad. Doctrinas como la doctrina del Espíritu Santo, el cielo, el infierno, el arrepentimiento, la expiación, el arrebatamiento de la iglesia, la cena del Señor, etcétera, 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 etcétera. Por si fuera poco, además a esta generación de pastores y jóvenes millennials no les interesa en lo más mínimo las prácticas cristianas más básicas, como por ejemplo la oración, o el ayuno, o la adoración, o el servicio a Dios, o el evangelismo, etcétera, etcétera. Y saben una cosa, no les interesa porque realmente no tienen una relación con Dios. Son una generación que está siendo absorbida por el mundo cada vez más y parece que nada estamos haciendo para rescatar a esta generación. Por ejemplo, un artículo que habla sobre las características más sobresalientes de esta generación en general destaca las siguientes. Número 1, dice que son 100% digitales y amantes de la tecnología. La tecnología está integrada en todas las actividades que desarrollan estas nuevas generaciones. Su vida gira en torno a mostrar lo que son, lo que hacen o lo que aparentan ser. Su mejor aliado son las redes sociales y eso es lo que capta toda su atención. En segundo lugar, su enfoque principal es llegar a ser profesionales a grandes escalas. Número 3, no son conformistas, son capaces de alcanzar cualquier cosa que se propongan. Número 4, el éxito para ellos no tiene nada que ver con valores morales, ni con buenos principios sociales, ni mucho menos con Dios. Para ellos, el éxito consiste en invertir su vida conociendo nuevas culturas, aunque esas culturas sean depravadas y alejadas de Dios. A estas generaciones no les gusta el compromiso, son personas autosuficientes. A estas generaciones de jóvenes dicen, son juveniles, son conocidas también, lo decía el pastor Tony, como la generación Peter Pan, porque les cuesta adoptar un comportamiento maduro. Ellos prefieren ser como niños, sin responsabilidades y sin obligaciones. Además, por si esto fuera poco, son consumidores compulsivos. Esta generación se destaca porque todo quieren fácil, rápido y de lo mejor. Entonces, como podemos ver, son una generación bastante hueca, superficial y complicada. Pero lo más preocupante es que poco estamos haciendo para rescatarlos de todo este vacío, de toda esta vanidad, de toda esta banalidad que hay en sus mentes y en sus corazones. Y hoy quiero hablarles precisamente de algo que Jesús hizo para fortalecer y rescatar la generación de nuevos ministros que estaba por llamar a las filas de su obra. Y Jesús hizo algo muy simple pero muy profundo: orar. Jesús oró. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 12 y versículo 13 dice, y esto subráyelo, que en aquellos días, digan todos fuerte, en aquellos días. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos
y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Según el texto que acabamos de leer, la noche anterior de que Cristo eligiera a sus 12 discípulos, o su nueva generación de ministros, quienes afectarían a las próximas generaciones, incluyendo Judas, fue una noche donde Jesús pasó toda esa noche orando. Fue una noche completa de comunión con Dios. Fue una noche completa de relación con Dios. No fue una noche, hermanos, de orar y dormir, orar y dormir. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Muchas veces nos hemos quedado dormidos orando. Y qué bueno que todos nos quedáramos dormidos orando, en lugar de revisando el Facebook o otras cosas, ¿no? Este es un asunto, hermanos, que era tan importante para Jesús que Él entendió y determinó que esa noche debía pasar completamente en oración. Y esto nos enseña mucho acerca de que si queremos rescatar a esta generación, sean nuestros hijos o sean nuestros nuevos ministros, es un asunto que requerirá toda nuestra concentración, pero también mucha oración. Amén. Digan todos, mucha oración. La oración es prácticamente, hermanos, lo primero que debemos considerar como imprescindible para rescatar a esta generación y a las que siguen. En esta enseñanza vamos a considerar algunos aspectos importantes y muy básicos acerca de la oración, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo oramos? Otro aspecto básico importante es ¿por qué cosas oramos? ¿Sí? Y estoy hablando a ministros, estoy hablando a pastores, a esposas de pastores, ayudas ministeriales de los pastores. Vamos a estar hablando también sobre bajo qué circunstancias estamos orando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de hablar de todas estas cosas, lo primero que debemos considerar es que hay distractores de la oración, ¿sí? Cuando más necesitamos orar es cuando las distracciones son las peores. ¿No les ha pasado? Lucas usa una frase muy interesante allí en el verso 12 y él hace un énfasis cuando dice en aquellos días. Por eso yo le señalaba, subrayen esa frase, en aquellos días. Es una frase enfática, es una frase muy clara, es una frase que contiene muchos porqués y para qués. Lucas está hablando precisamente de días que podían haber sido causa de distracción para Cristo en el tema de la oración. Como primer lugar, aquellos días se refiere a que eran días de mucha actividad ministerial. Sí. Si Cristo no hubiera sido un hombre bien enfocado, si Cristo no hubiera sido un hombre que observaba bien su ministerio y la comisión, bueno, su ministerio podría haber sido la principal causa de que se distrajera de la oración. ¿Me están escuchando bien? Su propio ministerio. Y cuando yo leo esto, yo me pregunto y yo les pregunto, ¿qué puede ser más importante en nuestro ministerio que orar? ¿Habrá algo en nuestro ministerio que realmente pueda sustituir momentos importantes de oración? ¿Habrá cosas, hermanos, que consideremos más valiosas que el tiempo tan valioso y enriquecedor de tener momentos de intimidad, de concentración, de conversación, de plática, de amor, de constancia, de entrega, de sacrificio, de lágrimas, de humillación, de tirarnos delante de la presencia de Dios, de quedarnos dormidos en la cama orando? ¿Habrá cosas más importantes que la comunión con Dios? Nada, absolutamente nada. La comunión con Dios no puede ser reemplazado por absolutamente nada, hermanos. Yo les digo a mis hijos, cuando ellos van a la escuela, les digo, no vayan a la escuela sin estar enfocados en estudiar, porque si no van a reprobar. Un atleta no se anota a una competencia, un campeonato, si no está dispuesto a enfocarse en las reglas de la competencia. Un arquitecto no se va a atrever a construir un edificio si no está dispuesto a enfocarse en los lineamientos y requisitos de construcción. Y escuche lo que voy a decir. Pues un pastor tampoco debería atreverse a pararse en un púlpito si no está dispuesto a enfocarse en los lineamientos ministeriales, siendo uno de ellos la oración. Es un lineamiento ministerial, es un requisito que nos exige a cada uno de los que ministramos al Señor.
¿Y saben por qué? Porque si no nos sometemos a los lineamientos ministeriales dados por Dios, vamos a fracasar en nuestro ministerio. Si no nos sometemos a esos lineamientos, vamos a estar edificando sobre arena. Nuestra iglesia va a estar fundamentada sobre un terreno falso, sobre creencias meramente humanas, sobre actividades meramente de la carne, sobre esfuerzos humanos. Todo lo que hagamos, hermanos, va a ser heno y hojarasca que al final será quemado, y al final la gente se reirá de nosotros, lo cual significa que haremos el ridículo. Y algunos de nosotros queremos hacer el ridículo en nuestro ministerio. Yo no quiero hacer el ridículo. Yo quiero que el Señor me diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo no quiero ser avergonzado por el Señor y que el Señor un día me diga: ¿por qué no orabas? ¿Por qué no ministrabas con una base previa de oración? No me conociste realmente. Tú no hablabas conmigo. Tú no te relacionabas conmigo. Tú no me conociste. Yo tampoco te pude conocer. Tu ministerio estuvo basado en tus sentimientos. Tu ministerio estuvo basado en lo que tú creías que estaba bien. Tu ministerio estaba basado en lo que veías de otros. Esa es la peor vergüenza que le puede suceder a un ministro: estar fundamentando su ministerio, imitando a otros y no en una relación con Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 14 versículo 28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula o se enfoca en los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. Hermanos, ¿y cuántos deseamos terminar nuestra carrera con gozo? ¿Cuántos dicen amén? Pues la debemos comenzar en oración. Debemos comenzar nuestra carrera orando. Así es como vamos a impactar a nuestra generación. De lo contrario, no hay alternativas, no hay esperanza, no hay poder, no hay respaldo del Señor. En segundo lugar, cuando Lucas hace el énfasis de en aquellos días, él está hablando de que en aquellos días los constantes ataques de sus contrincantes también podían haberlo distraído de la oración. Unos lo atacaban para distraerlo y le decían: demonio tienes. Ellos querían que Jesús se defendiera. Ellos querían que Jesús les hablara en el mismo tono, ¿no? No, pero Jesús estaba enfocado en la oración. Otros le impugnaban diciendo: ¿con qué autoridad haces lo que haces? ¿Por qué permites que tus discípulos coman con las manos sucias? ¿Por qué comes en casa de pecadores? ¿Quién te crees tú para andar perdonando pecados? Otros le levantaron falso testimonio para desenfocarlo y le decían: nosotros le hemos oído decir que va a destruir el templo. Incluso los principales sacerdotes, para distraerlo, le gritaban cuando estaba en la cruz: a otro salvó. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, si Él es quien dice que es, bueno, que descienda ahora de la cruz, que se salve y creeremos en Él. Eran tan salvajes, eran tan inhumanos, salvajemente lo criticaron para distraerlo, y el lugar donde Jesucristo debería de ser honrado era el lugar donde vilmente era atacado, pero Él todavía oraba. Él todavía tenía su comunión, su relación con Dios. A pesar de los ataques, escuche esto: las generaciones de hoy son tan sensibles y son tan susceptibles y son tan sentimentales a los ataques y a las críticas, que la salida fácil es amoldarse en lugar de orar y resistir con la fuerza del Espíritu Santo. Pablo es un hombre ejemplar y él enfrentó las críticas con toda sabiduría, con mucha autoridad, con el poder de Dios que había en él, porque era un hombre de oración.
Pablo nunca se amoldó a la gente. Ustedes saben, él dijo en Gálatas capítulo 1 versículo 10, ¿acaso busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, y hago énfasis en lo que sigue, no sería siervo de Jesucristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Cuántos somos siervos de Jesucristo? Entonces debemos ser una generación de oración, una generación que resiste las críticas, una oración que sabe resistir los ataques de Satanás en una base de oración. Repito, la frase en aquellos días incluía también la ajetreada agenda de Cristo, agenda que lo mantenía muy ocupado y que de no manejar su agenda con sabiduría podría haberlo alejado de sus tiempos de oración también. Si hubo alguien en la tierra que fue más ocupado que todos los ministros habidos y por haber, fue la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquí manejamos una agenda en el ministerio. La pregunta es, ¿cómo estamos manejando nuestra agenda? ¿Cómo estamos administrando nuestra agenda? ¿La estamos administrando con sabiduría o será que la misma agenda es la que nos está obstaculizando a la oración? ¿Sí? Verán, hermanos, las actividades que organizamos en la iglesia son muy importantes y son muy necesarias. Atender a las mujeres de la congregación es de suma importancia. Atender a los jóvenes es muy importante, es muy necesario. A los adolescentes ni se diga. Atender a los niños, bueno, son las próximas generaciones. Atender a las viudas es importante. Atender a las personas de la tercera edad es importante. Atender a las mamás solteras es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen lo que voy a decir, pero ninguna de esas actividades es más importante que la oración y la comunión con Dios. Porque sin oración, la planeación no sirve para nada. Esto es como en la vida hay prioridades. Todos tenemos prioridades en la vida. Y una de las más importantes es, o la más importante es la familia. Por ejemplo, cuando yo salgo de vacaciones con mi familia y llevo a mis hijos a Acapulco, ¿verdad? Ellos quieren jugar en la playa. Ellos quieren estar con papá y mamá y que nosotros nos hinquemos y que hagamos hoyitos en la arena. Ellos quieren jugar guerritas de arena, quieren buscar caracoles, ellos quieren divertirse. Pero ¿saben qué es lo que más quieren? Que su papá esté con ellos. Lo que más quieren es que papá y mamá esté a su lado. ¿Por qué? Porque para ellos la comunión, los abrazos, los besos, las risas, las caricias, la protección, todo lo que sucede en ese círculo íntimo de comunión es más importante que todo lo demás. Y alguien dijo que a Satanás le encanta tener lo mejor de lo mejor, y eso es nuestro tiempo de oración y de comunión con Dios. Además, no solo el activismo es una distracción de la oración, hay muchísimas distracciones más que están poniendo en peligro a esta generación. Ya hemos hablado de eso. La tecnología es en este momento el enemigo número uno de la oración. Las redes sociales como el Facebook, el Instagram, YouTube, los smartphones, el tiempo excesivo que invierten los jóvenes en el WhatsApp, el tiempo excesivo que invierten nuestros hijos en los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. La actual generación se distingue desafortunadamente por ser una generación anoréxica espiritual. Anoréxica porque no oran. Anoréxica porque no leen la palabra de Dios, no ayunan, no sirven a Dios, no hacen nada por nutrir su espíritu. Nuestras nuevas generaciones, la realidad es que languidecen de hambre. Son tan propensos a caer, son tan vulnerables a caer en las tentaciones. Y escuchen esto, Pablo en 1 Timoteo 3:5 dijo que el que no sabe o el que no sepa gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Sí? ¿Tú sabes gobernar tu propia casa? ¿Es la oración una regla en tu hogar?
La comunión con Dios es un testimonio que tus hijos ven en ti. ¿Pones orden y disciplina en tus hijos? ¿Cómo estás fortaleciendo esta generación? ¿Los estamos rescatando o los estamos perdiendo? Hermano, Satanás anda como león rugiente buscando devorar a nuestros hijos. Quiere devorar a los jóvenes de la congregación, quiere devorar a los jóvenes ministros. Yo he tenido que tomar las medidas de retirarles por un tiempo a mis hijas los teléfonos celulares, porque a mi hija de 13 años, un compañerito de su escuela le mandó una foto en ropa interior. Y yo le dije, ¿cómo es posible eso? Y ¿sabe lo que ella me respondió? Papá, es que él sería incapaz de hacerme algo malo. Le digo, ¿no te estás dando cuenta? Es que es mi mejor amigo. Es un muchacho gordito que hasta le dicen la bola. Le digo, esa bola está llena de pecado. Otra de las distracciones contra Cristo fue la crítica. Cierto comentarista dijo que había tenido experiencias muy exasperantes con los líderes nacionales de Judea, criticándolo y regañándolo a cada momento, sembrando semillas de escepticismo entre sus seguidores. Ustedes saben, Cristo era duramente criticado todos los días, aunque él era un hombre perfecto. Y tal crítica podía llegar a convertirse en una gran distracción para orar. Otro comentarista dijo, cansado en su espíritu, refiriéndose a Cristo, cansado en su espíritu por la incesante selección mezquina de sus críticos, había solo una cosa que podía hacer Jesús, y eso era orar. La conspiración fue también otro ataque que pudo haber distraído a Jesús de la oración. Lucas dice que los fariseos y otros grupos estaban llenos de locura. ¿Me está escuchando? Estaban llenos de locura contra Cristo. Y porque estaban llenos de locura, buscaban la forma de hacerle daño a Jesús. Hermanos, el mundo hoy está lleno de locura también. El mundo está lleno de locura también. A esta generación le ha tocado, hermanos, como nunca ser testigo de todas las conspiraciones que se están levantando contra Cristo. Y un ejemplo de ello son las leyes que se aprueban en el Senado. Son una locura. Las leyes han aprobado la locura del derecho de matrimonios igualitarios. Han aprobado la locura de la adopción de niños a matrimonios del mismo sexo. Han aprobado la locura del aborto o del asesinato de bebés. En países como Canadá han autorizado la locura de la zoofilia o el bestialismo, que es el sexo con animales. En México se está buscando la legalización de la marihuana, otra locura. Apenas semanas anteriores en México se canceló la propuesta de que las niñas podían usar pantalones y los niños faldas. Baños unisex son otra locura. Hace semanas salió en las noticias sobre un hombre que se siente perro. Y como se siente perro, está exigiendo que se autorice la ley que se llame transespecie. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Nosotros y nuestros hijos estamos enfrentando esta realidad satánica. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Orar. ¿Qué debemos hacer? Orar. Tenemos que ir a Dios. No hay otra manera para resistir estas conspiraciones de Satanás contra Cristo, sino orando, orando, orando. El versículo 12 de nuestro texto dice que
que Jesús, pero dice así, dice, Él fue al monte para orar. Él fue al monte para orar. Y esta palabra, Él, enfatiza que únicamente Él fue quien se separó para orar, no todo el grupo que lo acompañaba. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que la oración no era algo tan ferviente, tan importante en los tiempos de Cristo. Y quiere decir lo mismo en nuestros tiempos, que la oración no es tan ferviente en nuestros tiempos, en esta generación. Por ejemplo, cuando yo le digo a mis hijos, hijos, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración o vamos a orar por esto, lo primero que ellos me dicen en esta generación es, ay papá, el pastor eres tú, ora tú mejor. Yo le digo, bueno hijo, es que hay pastores que no oran. Esa es la generación de ellos. Pero nada más les digo, vamos a hacer una pijamada y de inmediato dicen, sí, y el que se duerma pierde. Ah, sí, el que se duerma pierde, ¿verdad? El que se duerma pierde. A esta generación le atraen otras cosas. A esta generación le atrae el cine. A esta generación le atraen los videojuegos. A esta generación le atraen Netflix. A esta generación, hermanos, les atrae demasiado las redes sociales, la moda, la tecnología, el dinero, los negocios, los business, etcétera, 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 etcétera. A los jóvenes cristianos les atraen los conciertos cristianos. A los jóvenes cristianos les atraen los campamentos cristianos. Qué bueno que hagamos campamentos, no es malo. A los jóvenes cristianos les atrae el cantante del momento. A los jóvenes cristianos les atraen las iglesias modernas, les atraen los congresos de jóvenes, les atraen los paseos que organiza la iglesia. ¿Y saben qué indica eso, hermanos? Que cuando eso es su atracción primordial, su interés primordial, eso nos indica que no les gusta la soledad con Dios. No les gusta la soledad con Dios. Ellos no encuentran placer en la quietud de la presencia del Señor, porque su mundo gira alrededor de agitación y de activismos. A esta generación no les apasiona en lo más mínimo la soledad con Dios en oración. Simplemente no les interesa. No les interesa. Samuel, el profeta, oraba en su habitación y hablaba a solas con Dios, y le decía Samuel, siendo un pequeño, un niño, un adolescente, habla, Señor, que tu siervo oye. Daniel era un apasionado hombre de la oración. Oraba 3 veces al día desde su balcón a la vista de toda la gente. Isaías ni se diga, él entraba al templo y se perdía en la oración, y cuando tuvo esa gran visión que la orilla de su manto llenaba todo el templo y el Señor decía, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Se perdían en la intimidad con Dios. De hecho, lo significativo de la montaña de Jesús, en el caso de Jesús, era precisamente escapar de la presión de la gente. Ese era el énfasis, era escapar de la presión del mundo. Esto quiere decir algo muy importante, hermanos, que a esta generación la debemos empujar a la montaña. Debemos empujarla a la montaña. Empuja a tus hijos a la oración, empuja a tus diáconos, empuja a tus líderes juveniles, empuja a la gente que te ayuda en la iglesia, empuja tú primero a la oración. Necesitamos ir a orar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la presión es mucha. Mas tú cuando ores, dijo Jesucristo, entra. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. ¿Lo notaron? 3 cosas necesitamos ministrar a esta generación. Número 1, hacerlos entrar a la esfera de la oración. Esto significa determinación. Número 2, debemos hacerlos cerrar
la puerta, lo cual significa empujarlos a que ellos busquen un encuentro personal con Dios en oración. Y número 3, hacerlos orar con su Padre. ¿Qué significa? Hacerlos dependientes de Dios. Hacerlos dependientes de Dios a través de la oración. Dicho sea de paso, Jesús tuvo experiencias y vivencias sobrenaturales cuando oraba. ¿Me están escuchando bien? Una de ellas la tuvo precisamente en la montaña. Se transfiguró, su ropa se hizo resplandeciente. Él oyó la voz de su Padre literalmente. Su Padre habló desde el cielo, ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías. El Señor da testimonio de Cristo y se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Moisés fue otro hombre que tuvo varias experiencias o vivencias sobrenaturales mientras oraba en la montaña. Una nube lo cubrió, le habló Dios a través de una zarza, pero lo más sobresaliente fue cuando Dios le entregó las tablas de la ley en una montaña. Abraham fue otro hombre que tuvo una experiencia sobrenatural en la montaña. El ángel de Jehová le habló directamente y con voz audible cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac y le dijo: no lo hagas. Elías tuvo una tremenda experiencia sobrenatural mientras oraba en el monte Carmelo, que interesantemente es el mismo monte donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Hizo descender fuego del cielo. Y antes de hacer descender fuego del cielo, oró para que lloviera y no llovió. Después oró para que volviera a llover y volvió y llovió. Josué oró en medio de la batalla y el sol y la luna se detuvieron, dándole más horas para vencer a sus enemigos. Bueno, y hasta Saúl tuvo una experiencia sobrenatural cuando subió a la montaña. El Espíritu Santo cayó sobre él y comenzó a profetizar con los demás profetas, ¿se acuerdan? De tal manera que la gente decía: ¿Saúl entre los profetas? ¿Y saben cuáles son las oraciones de esta generación? Dame una novia, Señor. ¿Observó el contraste que le estoy haciendo? Dame una novia, Señor. Dame mucho dinero. Ayúdame a terminar la universidad. Aspectos triviales solamente. La otra vez escuché orar a mi hijo Danielito. Yo estaba conmovido porque estaba derramado en lágrimas y oraba y estaba arrodillado. Yo dije: ay, qué orgulloso me siento de mi hijo. Y cuando me acerco para oír a ver qué estaba orando, ¿sabes lo que estaba diciendo? Señor, hazme grande, fuerte y guapo. Wow, qué orgulloso me siento de mi hijo. Queridos hermanos, compañeros, colegas, pastores, siervos de Dios, si algo necesita esta generación, escuchen lo que voy a decir con mucho cuidado, es tener vivencias con Dios. Vivencias sobrenaturales con Dios a través de la oración. ¿Me están escuchando? Necesitamos formar una generación poderosa, una generación que sí conozca a Dios, no como la generación que dejó Josué. Necesitamos una generación que sepa escuchar la voz de Dios, una generación que el Espíritu Santo invada en todo el sentido de la palabra. Una generación como la escribió el apóstol Pablo: no que hablen con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Poder de Dios. Digan fuerte: poder de Dios. ¿No quieres una generación así? A mi hijo Pablo, el menor, le tuvieron que hacer una pequeña cirugía y tenía mucho miedo y no quería ir al doctor, y le decíamos: hijo, ora y Dios te puede hacer un milagro. Y su temor era: es que me va a doler. Y le decíamos: no te va a doler, pero vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que no te duela.
Y quizá Dios lo haga, pero también te puede doler. Pero vamos a orar. Y oramos, y salió de su cirugía. Y al otro día, cuando tenía que ir al baño, y ahí era donde se iba a ver el dolor, y el doctor dijo: le va a doler. Y hay niños que hasta se desvanecen y se desmayan. Ya estamos preparados, ¿verdad? Tú lo cachas, yo lo agarro. Y ahorita hizo del baño y dijo: papá, Dios me hizo un milagro, no me duele nada. Necesitamos una generación que conozca a Dios, que tenga vivencias con Dios. Una generación, escuche esto, donde hayan profetas verdaderos que hablen de parte de Dios. De esos que tienen palabra de vida para la iglesia. Necesitamos una generación de evangelistas de fuego que arrojen la red con poder, como lo hacían Juan el Bautista. Evangelistas poderosos que señalen el pecado, que lleven a la gente al arrepentimiento, que se abra el cielo y que el Espíritu Santo baje sobre la gente, que multitudes se salven y nazcan de nuevo por obra del Espíritu Santo. Necesitamos una generación de pastores poderosos como Jesús, pastores poderosos que prediquen con autoridad, que hablen con denuedo la palabra de Dios, que den su vida por el rebaño, que no se enseñoreen del rebaño. Necesitamos una generación de maestros poderosos de la palabra de Dios, que tengan conocimiento, que sean diestros en las escrituras, que cuando enseñen la palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y hasta las intenciones más profundas del corazón. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Necesitamos una generación de apóstoles verdaderos que levanten iglesias piadosas, que levanten iglesias poderosas en la palabra, que las confirmen, que también apóstoles que también estén dispuestos a la persecución, que estén dispuestos al naufragio, a la cárcel, a ser azotados por Cristo, incluso a morir por el Señor. Estoy hablando de apóstoles de función, no de título. Y no solamente necesitamos una generación poderosa de los ministerios de Efesios 4, 11 al 12. También necesitamos una generación poderosa con los dones del Espíritu Santo para que operen en la iglesia. Hay una gran diversidad de dones que Dios quiere depositar en nosotros y en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otro profecía por el mismo Espíritu, a otro discernimiento de espíritus por el mismo Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas por el mismo Espíritu, a otros interpretación de lenguas por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él quiere repartir a nuestras generaciones sus dones. 9 poderosos dones que Dios ha dispuesto para nuestras generaciones. 9 poderosos dones que Dios ha dispuesto para nuestras generaciones. Hace rato fluyó un don de profecía. Yo cada que voy a Guadalajara fluye el don de profecía, y oigo a alguien por ahí hablando en lenguas, y sube uno a hablar de parte de Dios y a ministrar, y oigo a otro que dice: Dios me mostró y Dios habló a mi vida y el Señor me permite ver, y la gente dice: sí, amén, esa persona que usted está hablando soy yo. Dones del Espíritu Santo para ministrar a la iglesia. ¿Sí? El intelectualismo no es un don, la frialdad no es un don, el legalismo no es un don, la insensibilidad no es un don, el enfriamiento de las iglesias no es un don, es una maldición. 9 poderosos dones repartió el Espíritu Santo como Él quiere en la iglesia. Yo quiero eso, hermanos.
Eso es poder. ¿Y saben dónde obtenemos ese poder? En nuestra búsqueda de Dios en oración, porque Dios ve el corazón. Dios no mira como mira el hombre, Dios mira el corazón. Hace unas semanas, lo digo para gloria de Dios, hace unas semanas yo estaba dormido, soy de esos que dije hace un momento, me quedo dormido orando. Claro que, bueno, X, ¿verdad? Iba a decir algo que no. Me quedo y estaba orando y estaba en comunión, me quedé dormido y no sé, 2, 3, 4 de la madrugada me levanto, y cuando me levanto yo estaba sentado en mi cama y estaba hablando en otras lenguas. Estaba en otra atmósfera, algo que no produje yo, algo que no busqué yo, pero que estaba allí y que surgió después de un tiempo de comunión y de oración con Dios. Y no estoy predicando de experiencias, no estoy predicando de buscar las experiencias, pero las experiencias suceden solas cuando vamos a la montaña buscando a Dios en oración. En el verso 12 dice que Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche. Esta frase es una palabra griega que hacía referencia a los médicos que pasaban vigilias nocturnas. ¿Alguna vez tu oración ha durado toda la noche? Lo que quiero decir es que la oración de Jesús tuvo que estar llena de pasión. De otro modo, no habría durado toda la noche. Orar no es un trabajo fácil, es todo lo contrario. Orar es una labor dura, orar es un trabajo exhausto, y precisamente porque lo es, se necesita pasión para la oración. Verán, la frase pasó toda la noche orando no habla del tiempo que estuvo orando, habla de la energía con la que estuvo orando. Habla de la perseverancia con la que se mantuvo orando. Y ya se dieron cuenta que esta generación se distingue por su poca pasión y su poca perseverancia por la oración. ¿Ya se dieron cuenta? Las pasiones de nuestros hijos y las pasiones de nuestros jóvenes pues son hacia todas direcciones menos hacia la oración. Lamentablemente esta generación sabe muy poco sobre el poder de la oración. Alguien dijo que el orar de Jesús toda la noche demostró una pasión extraordinaria. Y cuando uno es extraordinario en la pasión por la oración, habrá resultados extraordinarios. La oración extraordinaria transforma a los santos débiles en santos poderosos. Hermanos, Jesús oró toda la noche. Y fue tal su entrega, fue tal su energía, fue tal su pasión, que cuando abrió sus ojos, nos cuenta Lucas, ya era de día, ya había amanecido. Vi un documental que hablaba de cómo es la experiencia de la gente que va a Las Vegas a jugar. Y decía que una de las cosas que más me impactó es que es tal el entusiasmo de los jugadores, es tal la energía que invierten, aparte de su dinero, ¿sí? Es tal la pasión de ellos que hasta pierden el sentido del tiempo y ni siquiera saben ni cuántos días llevan allí dentro. Hermanos, camaradas, ¿nosotros hemos perdido el sentido del tiempo cuando estamos orando? Hemos visto a nuestros hijos cómo pierden el sentido del tiempo jugando videojuegos en el Facebook, en el WhatsApp, en Instagram, en una serie de Netflix, y no hacemos nada. Pablo dijo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. También dijo: orad sin cesar a los tesalonicenses. Y Jesús dijo: velen en todo tiempo. ¿Y saben qué pasó después de que Jesús oró hasta el amanecer?
El versículo 3 de nuestro texto dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Eso es uno. Pero en el verso 19 también dice que después de haber orado, ya en el contexto del que estamos hablando, toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. La palabra poder en el griego es dunamis, ya sabemos, que significa la potencialidad para ejercer fuerza al realizar alguna función. También se traduce como potencia. Potencia. Es decir, después de haber orado, Jesús bajó con tanta potencia que supo seleccionar a las 12 personas que más tarde les daría de su misma potencia para predicar con poder, con denuedo, hacer señales, milagros y prodigios como él. ¿Y sabe cuál es una de las grandes tragedias de nuestra generación? De los pastores de nuestra generación, que no tienen potencia. Sí, no tienen poder. No tienen dunamis ni para resolver los desafíos de la vida. No tienen dunamis para huir de las tentaciones. No tienen dunamis para resistir al diablo, las acechanzas de Satanás. No tienen dunamis cuando predican, ni cuando cantan, ni cuando oran, ni cuando evangelizan, ni cuando gimen, ni cuando ayunan, ni cuando nada. Hay una ausencia preocupante de dunamis en esta generación. ¿Y saben por qué no hay dunamis? ¿Saben por qué no hay potencia? ¿Saben por qué no hay poder? Porque no oran, y no oran porque no les hemos enseñado a orar. No oran y no tienen poder porque no les hemos dicho que un cristianismo sin oración es un cristianismo sin poder. Y ponga atención en lo siguiente: las largas oraciones que Jesús hacía siempre fueron en privado, nunca fueron públicas, y por eso era un hombre poderoso. Jesús les dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Y como pretexto, esta palabra como pretexto, o esta frase como pretexto en el griego es la palabra prophasei, que significa show. Y como pretexto, como show, hacen largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Hermanos, ¿y no es cierto que estamos en la generación del show? ¿No es cierto que estamos en la generación del show? El show ha sustituido el poder de Dios, la potencia de Dios, el dunamis de Dios. Solamente tienes que pasearte por la plataforma con elegancia, levantar el brazo con elegancia, y eso es todo para que la gente crea que eres un pastor poderoso, poderosamente hueco, vacío. Sí. La predicación más popular de nuestra generación es la del show. La música más popular de las iglesias de nuestra generación es la música del show. El vestuario, los ritmos, los movimientos y hasta la forma de cantar, todo es show. Es la generación del show. Ya lo dijo el pastor Chuy, tenemos que circuncidar el corazón de las próximas generaciones, porque de lo contrario recibirán mayor condenación, como lo acaba de decir Jesús. Entonces, ¿a quién hay que dirigir nuestra oración? Bueno, dice que pasó la noche orando a Dios Jesús. Lo que nos estimula, hermanos, a estar en constante oración es saber que nuestra comunión es con Dios. ¿No te emociona eso? ¿No te apasiona eso? ¿No te ilusiona eso? ¿No te da gusto, hermano, cuando llega el momento de orar?
sea en la mañana, tarde, noche, ¿no te alegra el corazón? ¿No te aviva? ¿Qué creen que estimulaba la fe de Abraham? La oración, la comunión directa que tenían con Dios. ¿Qué estimuló a Moisés para poner en peligro su propia vida ante Faraón? La oración, que era la comunión directa que tenía con Dios. ¿Qué estimuló la fe de Noé para construir esa enorme embarcación a pesar de las burlas que le hacían? La oración, la comunión que tenía directa con Dios. ¿Qué estimulaba la entereza de Job, su solidez, su aguante, su fuerza, su firmeza, su fe en medio de tanto dolor? La oración, la comunión directa que tenía con Dios. ¿Qué estimuló a Daniel para que saliera a su terraza a buscar el rostro de Dios a pesar de las amenazas y el decreto del rey? La oración. Y cuando fue echado al foso de los leones, ¿qué estimuló su fe? La oración. Y cuando sus amigos fueron echados al horno de fuego, ¿qué los estimuló para decir: no importa, oh rey, que nos arrojes, y si somos salvados bien, y si no, ni modo, no importa? La oración, la comunión que tenían con Dios. Eran pocos, pero eran una generación poderosa. Eran contados con los dedos de la mano. Aquí habemos muchos, pero ¿sabe algo? Somos pocos en comparación con todo lo que sucede afuera. Y podemos ser esos Abraham, ese Job, ese Daniel, esos amigos de Daniel, poderosos, con potencia de Dios. ¿Y qué estimuló la fe de Jesús para ir a la cruz a morir por nosotros? La oración, la comunión directa que tenía con Dios. Hermano, ¿y acaso no es o no son estos ejemplos suficiente evidencia para estimular a esta generación a que también oren? De hecho, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 somos estimulados a buscar a Dios en oración en toda la Biblia. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están abiertos a su clamor. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Dile a Ezequías: así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre: he oído tu oración. Llámame y te responderé y te mostraré grandes y poderosas cosas que tú no conoces. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llamad y se os abrirá. Finalmente, hermanos, Jesús tomó decisiones muy importantes después de haber orado. Y esa decisión que tomó fue la elección de los 12 apóstoles. Y esa elección fue el fruto de esa prolongada oración en la montaña. Que no nos pase lo que le pasó a Josué, que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? Por la falta de comunión con Dios. Amén. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza, por favor. Gracias, Señor. ¿Y qué les parece si dobláramos nuestra rodilla un momento delante del Señor y que hiciéramos algo importante, algo necesario? Pedirle perdón a Dios por nuestra negligencia de no orar como debiéramos. Pero también vamos a doblar nuestras rodillas a favor de esta generación. Tus hijos, mis hijos, tus jóvenes, mis jóvenes. Vamos a pedirle a Dios por ellos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pastorar bien a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros jóvenes, a los ministros.
Sí, Señor. Aquí estamos delante de ti. Nos humillamos, Señor, con toda humildad. Dejamos a un lado, Señor, toda nuestra arrogancia, toda nuestra quizá apariencia de piedad. Señor, cuán grande y poderoso es tu ejemplo y suficiente para que logremos entender en este momento que la oración, la comunión con Dios, es la antesala que precede al poder de Dios. Señor, no queremos que nuestras iglesias sean iglesias frías, sean iglesias sin poder, que sean iglesias, Señor, ausentes de ti. No queremos el intelectualismo, ni la sabiduría de los hombres, ni la sabiduría del mundo. Queremos tu sabiduría, y orar es sabiduría de Dios. Inclinar nuestro corazón y doblar nuestra cerviz delante de ti, y orar y hablar contigo, Señor. Eso es entender lo importante que es para ti que te busquemos para tener comunión y relación contigo. Por eso es que a veces las cosas no nos salen bien en la iglesia, Señor. Por eso es que a veces planeamos y nuestros planes no salen bien. Por eso es que muchas veces, Señor, tomamos decisiones en la iglesia, tomamos determinaciones, damos pasos, firmamos contratos y al final todo fracasa. Porque no oramos, porque no pasamos la noche orando a ti. Simplemente menospreciamos el momento más íntimo que podemos tener en esta tierra cuando nos acercamos ante ti en oración. Porque tú eres un Dios que se complace en escuchar nuestras oraciones, y eres un Dios que responde oraciones. Eres un Dios que escucha desde los cielos, inclinas tu oído a nuestras razones. Tú eres un Dios que no eres ajeno a nuestras necesidades. Eres un Dios, Señor, que no eres insensible a nuestro dolor, no eres insensible a nuestras preocupaciones. Eres un Dios, Señor, que siempre está allí dispuesto. Cuando yo entro a mi cámara secreta, cierro la puerta de mi cuarto y oro y voy delante de ti, tú estás allí esperándonos, Señor, con tus oídos atentos a nuestros razonamientos, a nuestras palabras. Señor, tenemos un desafío muy grande por delante: fortalecer esta generación para rescatar a la siguiente generación. Pero no lo podremos lograr, Señor, si no oramos. Ponte ahí con el Señor a sus órdenes, ponte a cuentas. Hazlo con tus propias palabras. Sí, Señor. Danos tu poder, Señor. Tu poder en tu iglesia, Señor. Tus dones, tus manifestaciones, Señor. Que todo eso que tú nos diste como un regalo para la iglesia sea una realidad, Señor, para nosotros. Oren al Señor, oren, oren. Te adoramos, te adoramos, Señor. Oh, Señor. Oren, oren, oren. Yo estoy cercano a ustedes, dice el Señor. Yo oigo tu oración. Yo tomo tu oración en mis manos. Porque yo no soy ajeno a tu necesidad, ni yo soy ajeno a tu corazón. Yo veo tu dolor, yo veo tu angustia, yo veo tus preocupaciones.
pero yo también estoy ahí dispuesto a ayudarte y a responderte y a acercarme a ti cuando tú me busques. A medida que más oras y que más te acercas a mí, dice el Señor, más me conocerás, más me entenderás, más sabrás acerca de mí. Cuanto más oras y cuanto más intimas conmigo, más, dice el Señor, yo estaré allí para ayudarte. Ciertamente esta generación está ausente del poder de Dios, pero dice el Señor, yo les he dado mi poder a través de mi Hijo y de mi Espíritu Santo para que sus iglesias sean lugares donde la gente encuentre todas las respuestas a sus necesidades. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Oramos por ellos, Señor, que sean una generación de tu poder, que reflejen, Señor, quién eres tú. Gracias, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Ponte de pie y dile conmigo, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Levanta tus manos, dile una vez más. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una última vez. Abba Padre,
Estar contigo es una dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una última vez. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Queremos tener comunión contigo. Amén. Amén. Vamos a tomar un receso.